Los invito a viajar por un rato, por unos instantes, a viajar mucho con lo que las sensaciones le vayan dejando a partir de un relato bien interesante. 38 meses de viaje y un viaje bien especial, hecho por dos hermanos uruguayos alrededor del mundo, un viaje que además no termina porque tiene una prolongación los próximos meses que tiene que ver con los 19 departamentos de nuestro país, pero eso nos van a estar contando en los próximos minutos. Germán y Nicolás Kronfeld, bienvenidos. Gracias, Hola, gracias por estar. ¿Cuándo terminó este viaje de 38 meses? Llegamos el 11 de agosto de este año, después de, como decías, 3 años y 2 meses de estar por ahí en varios continentes, así que hace un mes y algo. ¿Y cuándo había empezado? El 21 de julio de 2013 arrancamos sin saber que se venían 3 años y 2 meses de viaje. Arrancamos sin fecha de regreso, pero creo que ni el más optimista de los que viajaba, ni el más pesimista de los que se quedaba extrañándonos, se imaginaba que iba a ser tan largo. Nico, porque me estás contando de la fecha donde aparece el primer sello en el pasaporte. ¿Cuándo empezó el viaje en serio? Nuestro viaje arrancó por lo menos un año antes en la cabeza, o sea, en ver que nos íbamos a ir de viaje, que quizás teníamos que empezar a investigar qué visas, a qué país, de qué manera íbamos a viajar, cómo lo íbamos a hacer. Eso arrancó como un año antes de irnos y siempre se fue estirando un poquito, ya sea por trámites o por un poco temor también, hasta que llegó un día que fue el 21 de julio de 2013, que sí, esa fue la fecha en que partimos, pero todo lo previo tiene que ver con tomar la decisión, con evaluar un poco las cosas que tenemos y dejarlas, en qué momento dejarlas. Y fue un proceso que fuimos haciendo medio natural, pero empujado por nosotros para ir, o sea, despegándonos un poco de una manera razonable de todo lo que teníamos hasta el momento de arrancar a viajar. ¿Y qué cosas hay que despegarse antes de ese viaje? Nosotros, bueno, hay un tema, en ese momento teníamos un tema laboral, teníamos que hacerlo de una manera correcta porque correspondía y porque nosotros no nos interesaba o sea, hacerlo de una mala manera. Teníamos que evaluar el tema de la educación, tanto Nico como yo estamos a punto de terminar la carrera. A mí me queda un examen y a Nico le queda un examen y una materia, o sea que era un momento en el que siempre se da la duda de nos queda nada, ¿qué hacemos? ¿La terminamos antes de irnos o nos vamos igual? Teníamos que evaluar un tema de familia, o sea, creer o sea, irse muchas veces se puede confundir, y más cuando no vamos tanto tiempo, con abandonar algunas cosas, y nosotros nos queríamos ir, pero no queríamos abandonar las cosas que teníamos acá en Uruguay, así que el resto de las cosas que quizás a otras personas también dificultan, a nosotros no nos dificultaban, como ya sea el tema de pareja o de dependencia de personas de nosotros, entonces ahí estábamos como tranquilos y acomodamos lo que teníamos y arrancamos. Bien. ¿Viajar con un hermano es fácil o difícil? Yo tuve una sola experiencia y casi fue definitiva la pelea. Yo también tengo una sola experiencia, pero creo que es fácil por dos cosas. Bueno, primero porque hemos conocido muchas duplas viajando alrededor del viaje nuestro y de verdad que suena un poco como soberbio, pero muchas veces terminamos de conocer así como parejas, ya sea parejas digamos de novios, como incluso otros hermanos que hemos conocido, y a veces cuando se van decimos, qué fácil la llevamos nosotros, de verdad que la convivencia en viajes, obviamente cuando se ve de lejos, todo es positivo y los problemas gigantes que tenés nunca son gigantes porque al fin y al cabo estás eligiendo dónde hospedarte o qué comer porque tenés 5 opciones diferentes y raras. Entonces nada, es un problema tan grande, pero en la rutina a veces te ahogás con algún tipo de problemas sencillitos y creo que es fácil porque hay un grado de confianza que se puede alcanzar con amigos de toda la vida y quizá ni siquiera, pero digo, más confianza que con un hermano, yo no encuentro otra posibilidad y a nosotros se nos hizo muy sencillo porque hacer un viaje tan espontáneo se necesita mucha confianza. No es que están los pasajes comprados y no hay mucho lo que inventar. Nuestro viaje fue mucho de inventar y para eso hay que tener confianza de si mis inventos le parecen a él que van bien o él quiere cambiar. Entonces, yo creo que hay algunos temas más. Primero, la diferencia de edad. Nico es 1 año y medio más chico que yo. O sea que además de hermanos, siempre fuimos muy amigos. O sea que eso, nosotros logramos un equilibrio razonable entre amistad y hermandad. Y por momentos, si bien no son situaciones tan fáciles de vivir, por momentos somos más amigos y por momentos somos más hermanos. Y también tiene que ver con un tema de aprendizaje, ni que hablar, que, no sé, viajando hemos regulado,
pero hemos tenido la capacidad también de siempre hablarnos las cosas y de cada tanto parar y decir, esto y esto vamos a tratar de cambiarlo porque si no va a ser imposible. Hoy en día hemos llegado a un grado de compatibilidad y no sé, de una manera de funcionar que es casi que inmejorable para lo que nosotros buscamos, y de hecho nos es muy difícil sumar a otra persona a nuestra modalidad. Hemos viajado con diferentes personas por diferentes momentos, no tan cortos, a veces 2 meses o lo que sea, y hemos tenido tremendas experiencias, pero somos recontra conscientes que para más de eso, o sea, para incluir una persona en este viaje sería imposible, porque llevamos un grado de conexión y de simplicidad que hoy en día no podemos ampliar. ¿El primer billete de avión qué destino tenía? El primero tenía por destino final Australia. Los destinos intermedios eran Santiago de Chile, Isla de Pascua, Polinesia Francesa, Nueva Zelanda y finalmente Australia. Nuestra primera como parada turística, digamos, fue Isla de Pascua. Bien. ¿Y para hacer qué? Porque una de las partes que tiene el viaje de ustedes es que tiene algo de actividad productiva, y en Isla de Pascua alguien puede pensar, bueno, eso es turístico. Nosotros llegamos habiendo leído bastante y con algunas informaciones. Desde antes de salir nos propusimos generar una especie de marca de comunicación y tratar de que nuestro viaje no sea contado como las vacaciones largas, o sea, las vacaciones de cualquiera, pero por 3 años o por 2 años, lo que fuera. Entonces investigamos un poquito algunas cosas no tan turísticas. Y bueno, teníamos, me acuerdo, había un señor que es nacido en el Chile continental que se llama El Rojitas, y íbamos con ese nombre a buscarlo a él, a decirle, mira, estuvimos leyendo que acá, bueno, están los Moai, que son las grandes estatuas, y hay diferentes cosas turísticas para hacer, pero eso lo tenemos claro y lo queremos recorrer, pero queremos que vos nos cuentes, como persona que vive acá, qué otras cosas nos perdemos si no hablamos con vos. Y bueno, él nos armó ahí un poco una especie de itinerario y fuimos a algunas zonas donde la gente, bueno, vive de una forma más real, descalzos, de la pesca, de la agricultura, muchos no hablan español, escuchar música nativa, tratar de salir un poco de la foto, de las estatuas o del agua tan linda y conectarnos un poquito con lo local, que fue lo que tratamos de hacer en todos lados. Bien, de allí a la Polinesia Francesa, de vuelta destino turístico o ya con otra cabeza de cosas para hacer. Ni que hablar que son destinos fuertes turísticos, o sea que en la luna de miel de los grandes millonarios del planeta aparece Polinesia Francesa, y en el imaginario colectivo, por lo menos por los mensajes que nos llegan y por entender un poco cómo va el tema turístico, Polinesia Francesa es uno de los grandes nombres o de los grandes sueños de cualquier persona. Pero nosotros no estamos en contra, como algunos viajeros que tienen experiencias diferentes, de lo turístico por definición. Nosotros somos conscientes que muchísimas de las cosas turísticas son turísticas por algo, o sea, porque tienen un valor real. En el caso de Polinesia Francesa hay unas playas impresionantes, hay un estilo de vida totalmente atractivo y hay un disfrute que es innegable. Eso por un lado. Lo que nosotros tratamos siempre es no quedarnos en lo superficial de esa experiencia y tratar de ir un poco más. En Polinesia Francesa, para ser claro, nosotros nos hospedamos en la casa de una familia que además estaba conformado por un francés que se retiró, se mudó viajó a los 18 años a la Polinesia, como muchos franceses, por pertenecer de alguna manera a Francia, quedó enamorado de ese lugar y decidió instaurarse ahí, con hijos nacidos ya en la Polinesia, con una esposa que había nacido en India, pero que tenía un mix cultural que habla mucho también de la Polinesia. Tuvimos encuentros con locales, nos quedamos más tiempo en una isla que es Morea, que es a 30 minutos de la capital, que es Papeete, y nada en lo recontra turístico que habla de burbujas paradisíacas turísticas, pero no tratamos no escapamos a lo turístico, tratamos de ir a lo turístico, pero además agregarle más. Sin embargo, esos 2 primeros destinos vienen previo a todo un cambio de viaje que nosotros hemos hecho. Si nosotros comparamos los últimos destinos con los primeros, hay un cambio en el estilo de viaje. Nosotros, y lo que vos nos preguntabas antes, no decidimos viajar de esta manera en el año previo de planificación. Cuando nosotros nos fuimos a ir de Uruguay, nos íbamos a ir a Australia a trabajar, a juntar plata y a tener una experiencia de primer mundo, una experiencia en inglés, a completar un poco nuestra formación, pero después ir a viajar por Asia, pero de manera turística, básicamente. En el camino y a partir de estas experiencias casi que casuales, nos fuimos dando cuenta que nos quedaba un poco corto eso y que si íbamos a destinar tanto tiempo, nos queríamos llevar muchas más cosas. Hoy en día viajamos casi que bajo la filosofía de conocer y no visitar. Nosotros tratamos de conocer los lugares donde vamos y si comparamos los tiempos que le dedicamos a los últimos destinos son totalmente exagerados al primero. Nosotros en Japón
nos quedamos 3 meses, en Filipinas nos quedamos 2 meses, en Indonesia 1 mes, o sea, todos tiempos fuertes y ni siquiera conocimos tantos lugares, o sea, tantos puntos en el mapa como una persona que va de repente 10 días al mismo país donde nosotros tuvimos 2 o 3 meses. Bien, ¿y esos días los invertían en qué? Vos decís, una persona va turísticamente de manera tradicional y en 10 días toca un montón de puntos. Nosotros estuvimos 1 mes. ¿Y en ese mes qué cosas hacían? ¿A qué les exprimían? Teníamos, bueno, un tema de la gastronomía local. A nosotros siempre nos interesaba conocerlo como de primera mano y no ir al restaurante al que los turistas van a comer el plato típico, sino ir a donde van los locales o incluso cocinarlo con locales. Y todo ese trabajo como de investigación, como no es algo previo y fue un viaje muy largo, no fue que en Montevideo teníamos, bueno, el 16 de septiembre vamos a lo de esta señora, dedicábamos tiempo a hacer ese trabajo de campo mientras estábamos en los lugares y muchas veces nosotros teníamos como una concepción del tiempo diferente en el sentido de que nosotros nos encontramos en un café con una familia filipina que nos dijo que se iba 5 días a un pueblo que no estaba en nuestro plan. Conversamos, buena onda, en algún momento habíamos pensado en ir a ese lugar, al final definimos que no, todo cerró, lo incluimos. Entonces como que todo para nosotros eran como bastante tiempo. Nunca decimos, ¿vamos a este museo o no vamos a este museo? Está, listo, 1 hora más en tal día. Siempre son cosas como diciendo, agregamos esta ciudad. Ir a una ciudad y quedárselo en una familia implica un intercambio, implica dedicarle tiempo a conocer a esa gente, implica también estar dispuesto a que esa gente te cambie tu itinerario. Entonces nosotros no íbamos en Hiroshima, por ejemplo, que me acuerdo que fuimos con el objetivo concreto de conocer toda la historia de la bomba atómica, etc. Nos hospedamos en lo de un chico y nosotros llegamos con la idea de estar 2 o 3 días. Y por su historia, por la historia que tenía el vecino de él y los sobrevivientes que nos acercaron, nos terminamos quedando como 10 días en Hiroshima, cuando el museo nos llevó lo mismo que le lleva a cualquier turista. Pero tener un encuentro con un sobreviviente de la bomba, que es el abuelo del chico que está sentado al lado nuestro, comiendo algo, para nosotros tiene algo diferente y tiene una conexión mucho más grande. Entonces, nuestros días se iban en eso, en vivir un poco más, en de repente ir al trabajo de la persona que nos estaba hospedando, a conocer japoneses que no hablan inglés y entender un poco más cómo es la vida real ahí y no la vida de un chico que vivió 5 años en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de Japón, no tiene la timidez de los japoneses. Entonces nosotros vamos a poder hablar de la timidez de los japoneses que vivieron en Estados Unidos y no son tan tímidos. Entonces, para tener como una experiencia real, tuvimos como que ampliar ese. Y hay algunas cosas más que también quizás ejemplifican bien. El transporte, por ejemplo, nosotros siempre nos movemos en transporte público o en general dentro de las ciudades. El transporte público es el que usa la gente que usa de ese medio. Eso lleva un tiempo y sobre todo en ciudades caóticas como puede ser, no sé, Manila, la capital de Filipinas o muchos de los países asiáticos. Movernos en barco en vez de en avión nos puede llevar un día en vez de 1 hora en algunos destinos. Y en todos esos lugares es donde encontramos vivencias que son mucho más reales de esos destinos. Pero también tiene que ver con perder el tiempo. Muchas veces nosotros perdíamos el tiempo en esos lugares. Pero perdiendo el tiempo en esos lugares, yo recuerdo, no sé, jugar un básquetbol con 3 filipinos. O sea, de verdad, cuando yo cuento que jugué al básquetbol con 3 filipinos, eso no tiene un aporte en la historia, pero sí tiene un aporte para lo que nosotros queríamos, que era vivir en esos lugares, entender, tener charlas banales y no solamente ir a preguntar, que muchas veces si vas directo a preguntar lo interesante no lo van a contestar o te van a mentir, porque nos ha pasado también de estar en encuentros con muchas personas que dicen, sos el primer occidental al que yo le cuento esto. Al resto cuando me preguntan esto le miento, porque no soy un mono al que me venís a sacar una foto y te vas. Que ni siquiera es la intención de la persona que va, pero que para generar otros vínculos tenés que generar otra confianza. Y bueno, ni que hablar que las diferencias y las barreras culturales son enormes y llevan mucho más tiempo. Entender Tokio, conocimos un uruguayo que vive en Tokio hace 10 años y lo primero que nos dijo en la charla que tuvimos fue, no esperen entender Tokio, llevo 10 años y no lo entiendo. Nosotros nos quedamos 45 días. No lo entendemos, pero me considero que entiendo muchísimo más de Tokio que si hubiese ido 3. Y parece mucho tiempo, pero vivimos en Tokio, trabajamos en Tokio, fuimos en transporte público, conocimos japoneses normales y todo eso lleva mucho tiempo entre que te sucedan cosas casuales, hasta que concretes encuentros, hasta que tengas charlas y hasta ese perder el tiempo que para nosotros era siempre ganarlo porque era una oportunidad que no se iba a repetir. Bueno, nosotros arrancamos con 2 valijas cada uno, que es una cosa ridícula con lo que terminamos. Empezamos llevándonos todo lo que decíamos, ¿para qué lo vamos a dejar?
Y ahí arrancamos medio con un viaje turístico, que es lo que hablábamos del aprendizaje y del cambio de viaje que fuimos haciendo. En el camino fue quedando casi todo, ¿no? Y llegamos a no sé, a resolver que teníamos que viajar con lo indispensable, que eran ropa, tecnología, sí, tecnología, porque al desarrollar los medios de comunicación que nosotros hoy en día desarrollamos, eso ya tiene que ver con un cambio en el viaje también, pero al compartir nuestra experiencia, dependíamos mucho de la tecnología para transmitir lo que estábamos viviendo. Creo como que el principal cambio fue muchas cosas vos metés en tu valija por si pasa algo. Y nuestra respuesta era, si pasa eso, no estamos preparados. Entonces, si vas a un lugar que es verano y llueve, no estás preparado para que llueva. Y como que hay que convivir con eso. Entonces, cosas de media estación o ese tipo de cosas, nosotros no teníamos en nuestra mochilera. O sea, sí, cuando hacía calor, estábamos con solo lo de calor. Por ejemplo, o sea, nos quedamos sin cosas. Si íbamos a estar 6 meses en calor, perdimos todo el invierno. Después nos fuimos en invierno y tuvimos que comprar de nuevo. Pero la inversión, cargar, espacio, precio, de verdad, porque en muchos lugares es mucho más accesible de lo que te puede resultar, nos era más lógico desprendernos de esas cosas. Y después, como decía Nico, resolver cosas puntuales en momentos puntuales. No cargar un sobre y dormir 6 meses, sino alquilarlos anoche o pedirlo prestado. Y por ahí andaba. Nosotros viajamos siempre con visa de turista y siempre con las visas suficientes. Y los países tienen como números establecidos. Son pocos, me acuerdo del caso de Mongolia, pero son muy pocos los países en los que vos tenés que decir un número exacto y te cobran por esa cantidad de días. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Japón, creo que la visa es de 3 meses y esa es la visa de turista. Entonces vos entrás y te preguntan cuánto te vas a quedar y vos decís alrededor de un mes, por ejemplo, pero la visa es por 3 meses. Es más como un chequeo de seguridad. Como te preguntan dónde te vas a hospedar, no te piden el hospedaje del mes entero. Creo que como quieren ver un poco si de verdad venís a hacer lo que contás. Y después nos quedábamos más y nunca hemos tenido problema de que nos digan, declaraste que te ibas a quedar 8 días y te quedaste 27, siempre y cuando la visa sea de más del tiempo que nos quedamos. En Rusia puntualmente nos pasó que es de 3 meses la visa y nosotros entramos, dijimos que nos íbamos a quedar 1 mes y medio, 2, y en nuestra cabeza estaba la idea de irnos antes. Creíamos que nos íbamos a ir antes. Nos terminamos yendo el último día de la visa, porque es un país que nos encantó, enorme obviamente, que le dedicamos mucho tiempo. Estuvimos los 3 meses exactos y bueno, pero como, o sea, en el mismo sentido de eso, nosotros íbamos hasta donde podíamos. Más de la visa nunca decidimos quedarnos porque es un problema evitable, así que no lo hemos hecho, pero siempre nos manejamos como en esos plazos. Mientras nosotros no causemos ningún tipo de problema o no estemos envueltos en situaciones complicadas, las visas son flexibles y te mantenés en los plazos que establecen. Trabajamos tres momentos en el viaje. Trabajamos en Australia cuando arrancamos, donde generamos la mayor cantidad de ingresos y o sea, la plata fuerte para el viaje. Volvimos a trabajar en Tokio, en Japón, por un tema de costo y de experiencia. Queríamos tener una experiencia real en Tokio. Y terminamos trabajando en Escocia de nuevo. Siempre trabajamos en lugares en donde la plata no será suficiente para que nos interese trabajar, donde la experiencia nos parecía enriquecedora y donde teníamos una necesidad de ir un poquito más. Pero no, nosotros en realidad al cambiar un poco la cabeza del viaje también, terminamos gastando mucho menos que una persona que va en poco plazo. Por poner ejemplos claros, si de repente, no sé, en 3 meses en Rusia, nosotros seguramente hayamos gastado menos que una persona en 15 días en Rusia. Porque nos hospedamos en casa de personas, o sea, porque conociendo a alguien, ese alguien tiene un primo en la siguiente ciudad que le encantaría compartir contigo, que sos sudamericano y nunca conoció a alguien de Uruguay para quedarte en la casa, porque compartimos comidas, porque teníamos tiempo para cocinarnos, porque usamos transporte público y porque muchísimas situaciones particulares terminaban regalándonos a nosotros una experiencia que no valía en plata, pero valía en vida. Entonces, de verdad nos dimos cuenta que viajar mucho más es muchísimo más barato que viajar corto y rápido. Para última pregunta, pues se nos va el tiempo. ¿Cuándo deciden contar el viaje y por qué? El viaje decidimos 2 días antes de irnos de Uruguay, decidimos contar el viaje por algo en realidad no bien relacionado con el proyecto de medios, sino porque sentíamos que somos 2 hermanos, que compartimos muchos amigos y obviamente familia en común. Entonces íbamos a publicar como en nuestras cuentas las mismas fotos y las mismas cosas. Y se fue sumando gente, encontramos la oportunidad, vimos la oportunidad comunicacional de que había un público ahí para
para contarle nuestra experiencia. Y en Australia, en el año ese que estuvimos como estacionados, fuimos teniendo esas conversaciones sobre por dónde hay que ir, qué cosas hay que mostrar, qué tipo de fotografía usarías, etcétera, etcétera. Y fuimos construyendo como el medio que después duró los 3 años. Gracias, Nico y Germán, por haber pasado este rato con nosotros y seguramente haber despertado las ganas de viajar de otra manera a muchas personas, ¿eh? Gracias a los dos.